donde quizás más se ha trabajado en medicina de precisión por las implicaciones que tiene y por la diversidad de patologías que hay en cáncer, y mucho de lo que voy a hablar es en cáncer, pero igual se puede extrapolar a neuro, se puede extrapolar a cardio, infecciosas, inflamatorias, cualquier otra patología. Hoy tenéis un poco el resumen de adscripción de mi grupo. Estamos en el Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Genética, en la Facultad de Ciencias. Ahí tenéis mi correo electrónico personal y la web del grupo de investigación. Podéis, por supuesto, consultarlo y preguntarme o hacer las consultas que os parezca interesantes. Bueno, vamos a ver. El genoma. Esto, cuando se descubrió el genoma humano, lo secuenció Celera, en primer lugar, pues hubo cosas bastante sorprendentes, porque el genoma haploide, el número de bases que tiene una sola copia de un solo cromosoma, el genoma haploide ocupa aproximadamente 32 por 10 elevado a 8 pares de bases. Sin embargo, a pesar de esa enorme cantidad de DNA, los humanos tenemos aproximadamente unos 20.000 genes. Menos del 5% de nuestro genoma codifica proteínas. De manera que menos del 5% produce mensajeros que se traduce en proteínas. La pregunta es, ¿qué hace el resto del genoma? Pues el resto del genoma hace muchas cosas. Por ejemplo, en el resto del genoma tenemos genes que codifican RNAs que tienen función, por ejemplo, en síntesis de proteínas, como son los RNA transferentes y los RNA ribosómicos. Tenemos genes que codifican RNA reguladores, que os sonarán, los microRNAs o los RNA interferentes. Los microRNA se están utilizando ahora mucho en terapia. ¿Se oye? ¿O qué? Tengo costumbre de moverme y ando un poco perdido. Después hay otro tipo de RNA. Nosotros hemos hecho algunos estudios en esto que se están poniendo bastante de moda, por decirlo de una manera coloquial, que son los RNA, los long non-coding RNAs, que son RNA de cadena larga no codificantes, que son los que se denominan RNA basura, que es una cantidad importantísima del genoma humano, donde están las secuencias repetitivas y un montón de cosas que no se sabe básicamente qué hacen. Y después tenemos un porcentaje altísimo de genoma que no tenemos ni idea de por qué está ahí, por qué se mantiene y para qué sirve. ¿De acuerdo? O sea, del genoma humano conocemos un poquito. Bien, esto es un poco complejo, porque un adulto tenemos aproximadamente 50 billones de células, más o menos. Célula arriba, célula abajo, los últimos que lo han contado son como 50 billones de células. Esos 50 billones de células, cada una de ellas, sin excepción, tiene que tener una regulación genética, y esa regulación genética depende de muchos factores. Depende de cada célula, depende de qué tipo tiene cada célula. Los humanos tenemos como 200 tipos celulares más o menos. Depende, genéticamente se tiene que regular en el espacio donde está la célula y en el tiempo, cuando pasa lo que pase. Y asimismo tiene una implicación importante en función de las condiciones fisiológicas, de forma que cada una de nuestras células, el genoma de cada una de nuestras células, tiene una serie de inputs, una serie de señales que llegan del medio externo, del medio interno, de donde lleguen, y tiene que dar una respuesta. Y tiene que dar la respuesta correcta. Si la respuesta no es correcta, la célula deja de funcionar bien. Y básicamente esa es la base de la patología, básicamente. ¿Cómo se aborda esto? Esto es muy breve. ¿Cómo se aborda esto? Pues básicamente, para, digamos, estudiar la enfermedad humana, pues se hace una investigación básica que en buena parte se hace empleando células de pacientes para averiguar a nivel molecular qué pasa en esa célula, qué funciona bien, qué funciona mal. El conocimiento que se adquiere en modelos celulares muy sencillos se traslada después a modelos preclínicos, donde ya se ensaya en vivo esa hipótesis o ese mecanismo que hemos descubierto en modelos sencillos, y después ya se pasa a la investigación clínica normal. ¿Cuál es el objetivo de esto? Muy fácil, evidente, simple: mejorar el diagnóstico, el pronóstico y la terapia. Esto dicho así suena muy fácil, muy rápido, qué bien, pero esto es bastante más complicado que todo eso. De hecho, es un proceso muy largo, con un éxito relativo bajo y que supone un coste bastante importante. De tal manera que la investigación básica que se hace en estos modelos sencillos pues puede durar X años, 5, 10, 15, 20, quizás nunca se pase de ahí. A veces no se llega a pasar de ahí porque no se averigua nada que sea relevante para seguir.
De ahí se pasa a una investigación preclínica, a una investigación clínica, a un ensayo clínico y a una traslación al paciente. Si lo que miramos aquí, cómo progresa en esta escala, digamos, una terapia inicial que nosotros decimos, pues en esta célula de la enfermedad de Huntington creemos que la base molecular, la base genética es la alteración de este gen y hemos hecho un estudio y creemos que hay este número de moléculas que pueden servir para curar esa enfermedad. Muchas de esas moléculas que se empiezan a trabajar en sistemas básicos jamás llegan al paciente, por diferentes razones. Porque no son efectivas, porque son tóxicas, porque hacen lo mismo que otras que ya hay, o simplemente porque es tan caro desarrollarlas que nunca se llega ahí. De manera que de un número importante de moléculas que partimos aquí, apenas alguna llega arriba. Y eso a veces explica por qué no se cura esto, por qué se tarda tanto en curar lo otro, pues porque es un proceso lento, muy costoso y que supone una tasa de éxito muy baja. Bien, luego veremos esto un poquito al final del todo, pero básicamente de lo que se trata aquí es de lo siguiente. Es decir, una vez que nosotros conozcamos las bases genéticas y moleculares de la patología de que se trate, con esa información genética y molecular lo que pretendemos es que por una terapia de precisión, como digo, luego iremos un pelín más a esto, por una terapia de precisión, en lugar de tratar a todos los pacientes iguales, con la misma terapia, que es lo que hay, una terapia genérica, una quimioterapia, empezar a distinguir pacientes en base de que tengan esta característica genética, los agrupamos por separado, o que tengan esta o que tengan esta. Un poco es agrupar pacientes que tienen una característica genética común. Y previsiblemente, y si se puede, dentro de estos grupos, a su vez, individualizar cada uno de estos pacientes. ¿Esto qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene? Pues tiene el efecto de que aumentamos mucho la precisión, la eficacia del tratamiento y la supervivencia. Y al mismo tiempo, ¿qué segundo efecto beneficioso tiene? Pues que disminuimos los efectos secundarios, disminuimos la recidiva y disminuimos la diseminación. Con lo cual, con una terapia de precisión, somos mucho más eficientes, mucho más selectivos, con muchos menos efectos secundarios y a la vez hacemos un uso mucho más, digamos, adecuado, voy a decir, de los recursos sanitarios, como decía antes. Bien, ¿qué factores pueden inducir que se produzcan cambios genéticos y que provoquen o que den lugar a una base genética de la enfermedad? Pues estamos expuestos a muchas cosas, estamos expuestos a mutaciones que sufren nuestro genoma, pues porque vamos por el campo, acaban de curar con glifosato, respiramos el glifosato, se va a la célula y si se une al DNA, pues induce una mutación. Nuestro genoma tiene miles de mutaciones instantáneas. Ahora mismo en cada uno de nosotros se están produciendo miles de mutaciones por errores de replicación en cada uno de esos 50 billones de células que se replican. Cuando digo miles, se están produciendo miles de mutaciones en este preciso instante. También estamos expuestos a alteraciones cromosómicas. Se puede heredar una alteración cromosómica, una translocación cromosómica, dos cromosomas que no deberían romperse y pegarse, se rompen y hay fragmentos que se pegan. Luego veremos un caso de esto. Tenemos alteraciones epigenéticas. Epigenética es la capa de regulación que hay por encima de la genética. Lo que hace la epigenética es modular la dinámica de la cromatina. Luego veremos algún ejemplo de terapia basada en epigenética. Esto no vale. También estamos expuestos a cambios ambientales, cambios en la dieta. La dieta tiene una influencia importante en la patología. El estrés es bastante importante en muchas enfermedades. Y la contaminación. Digamos que estamos expuestos a todo esto. Si no tuviéramos mecanismos de defensa, la vida sería literalmente inviable. Acumularíamos tal número de mutaciones que ni siquiera el desarrollo embrionario se podría producir. La pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque tenemos mecanismos de defensa que compensan esto. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? Pues tenemos muchos. Por ejemplo, hay células que cuando se detecta que tienen una alteración genética, el organismo activa un mecanismo que hace que la célula muera, por apoptosis, por suicidio celular. Es preferible que una célula se muera antes que se mantenga con una alteración genética. Tenemos mecanismos de reparación muy potentes, de lo que os decía de las alteraciones en la replicación.
si no se replicaran las mutaciones que se introducen cuando hay un error de replicación en una célula, la célula se mantendría con una alteración genética y eso no interesa. Tenemos defensa inmunológica. El sistema inmune mata una cantidad tremenda de células que tienen alteraciones genéticas. Las reconoce por una serie de factores que hay en superficie y las mata. Y gracias a que las mata, se quitan digamos, del medio. Tenemos otros mecanismos, autofagia. Hay células que empiezan a tener orgánulos que están degenerados y se activa un mecanismo de autofagia que degrada las mitocondrias, degrada los lisosomas, degrada los ribosomas para que la célula que tiene esas mitocondrias defectuosas no siga adelante. Tenemos un mecanismo de senescencia, que esto está ahora súper caliente en investigación, porque esto de las células senescentes, no sé si sabéis de qué se trata, son células que están ahí, vivas, sobreviven, pero no se dividen, simplemente están ahí. Esto se pensaba que era una cosa curiosilla, que había ahí, bueno, hay unas células ahí que andan ahí un poco adormecidas y que no hacen nada, que están ahí sin ninguna función en el organismo. Pero ahora se ha visto que es súper importante la senescencia, porque la senescencia está relacionada con un fenómeno que le ha valido el premio Nobel a Gurdon y a Yamanaka, que es el de la reprogramación celular. Las células se pueden reprogramar. Este quizás sea uno de los descubrimientos más importantes en biología después del descubrimiento de la doble hélice del DNA. Y si queréis hablamos otro día de eso, no hay tiempo de entrar ahora en la reprogramación, pero es importante. Y eso está relacionado directamente con la diferenciación. Cuanto más se diferencia una célula, menos se replica. Cuanto menos se diferencia, más se replica. ¿Qué trascendencia tiene eso? Que los tumores más agresivos, más metastáticos y que causan más mortalidad son los indiferenciados, porque la célula se replica. ¿Qué estrategia se está usando? Diferenciar las células para que no se repliquen. Luego vemos. Bien. Desde digamos que se empezó a emplear la genómica, el análisis genómico masivo, los análisis de Big Data, los análisis de Machine Learning, inteligencia artificial, que me parece que el último día tenéis una charla de Juan Manuel Murillo, que es un experto en inteligencia artificial, pues se han abordado muchísimos estudios, se han hecho muchos estudios multinacionales. Se han hecho estudios multinacionales, se está haciendo un análisis bioinformático de decenas de miles de pacientes, se están haciendo muchos estudios para llevar a cabo diagnósticos más tempranos y tecnológicamente más precisos y más sencillos. Se están identificando marcadores pronósticos de cómo va a evolucionar una patología. Se está optimizando el tratamiento, que es el objetivo principal de este curso. Se está estudiando un asunto que es que curiosamente hasta hace bien poco, en el caso concreto del cáncer, pues no se le daba ninguna importancia. Y se pensaba poco más que un tumor era una bola de células con muchas células todas iguales. Y aunque eso es una obviedad, no es así en absoluto. Los tumores son heterogéneos, tienen muchos tipos de células distintas. Y eso es muy importante, porque hay células que sí responden al tratamiento y células que no responden al tratamiento. De manera que eso también se está estudiando mucho, la multifocalidad, la progresión y, como digo, una gestión optimizada de los recursos sanitarios. Se hizo hace tiempo, se llevó a cabo el Consorcio Internacional del Cáncer, el Consorcio del Genoma Internacional del Cáncer, en el que se han secuenciado más de 25.000 pacientes de los 50 tumores más prevalentes. 25.000 pacientes de los 50 tumores más prevalentes en humanos. Todo el genoma, todos esos miles de millones de pares de base. ¿De acuerdo? Y así se han identificado patrones genéticos que ahora se están estudiando para ver si se pueden validar como dianas terapéuticas. Entonces lo que se está diciendo es, a ver, en cáncer de colon, ¿qué mutación hay en el 95% de los pacientes? Pues mutado PTEN. ¿Qué otra mutación hay? KRAS. Entonces ahora lo que se dice, bueno, pacientes que tengan estas mutaciones se pueden tratar con esta terapia selectiva para esos pacientes, de manera que cada vez se pueda hacer esa desagrupación que decía yo al principio de individualizar los pacientes. Básicamente lo que se hace aquí es que se coge una biopsia, o bien una biopsia física del tumor, o bien una biopsia líquida, que esto se está utilizando ahora mucho porque no es invasivo, es con una muestra de sangre. Se hace una secuenciación de todo el genoma de esa célula, se identifica con respecto al genoma de una persona normal cuáles son las mutaciones más relevantes
y se analizan esos patrones de mutaciones y se ve si las alteraciones que se producen en esos patrones con respecto a un patrón de genoma normal está o tiene lugar en genes que pueden ser utilizados como dianas para tratar esos pacientes. ¿Vale? ¿Está eso entendido? ¿Sí? Bien, pues esto funciona. Esto funciona, no es una cosa curiosa que se ha visto, esto funciona. Y os voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo. Aquí se cogieron 76 adenocarcinomas patológicamente iguales de 76 personas distintas, tumores que patológicamente, según un diagnóstico patológico, eran los mismos tumores, pertenecían al mismo grupo, y esos tumores se hizo una secuenciación de todo su genoma. Y dentro de todo el genoma de esos pacientes, digamos que se identificaron un grupo de 128 genes. Lo que veis aquí es una matriz, en lo que sería el eje de las X estarían cada uno de los 76 pacientes, en el eje de las Y los 128 genes. Si veis aquí, en la mayoría de este patrón, pues hay aquí un poco una amalgama de colores. Azul es poca expresión. Azul quiere decir que ese gen se expresa poco. Se expresa poco. Rojo que se expresa mucho. Veis que aquí como una especie de mezcla de azul y rojo que no nos lleva a concluir nada, porque es casi imposible sacar una conclusión de ahí. Sin embargo, si veis en la parte izquierda, cuando lo tengo marcado con esta línea amarilla, veis que hay una serie de pacientes, que son los de esta barrita roja. Todos estos pacientes de aquí, veis que tienen todo este patrón de genes prácticamente apagado. Se expresan muy poco, todos esos genes en todos esos pacientes. Sin embargo, todos estos genes de aquí se expresan mucho más. Tienen un nivel de expresión más alto en todos los pacientes. Cuando se fue a ver la clínica de esos pacientes y se dijo, a ver, estos pacientes qué tratamiento han tenido, cómo han evolucionado, resulta que mientras que estos no, todos estos de aquí son pacientes que sufrieron metástasis tumoral. Con lo cual se dijo, bueno, a ver si esos genes van a ser predictivos de que hay más probabilidad de que estos tumores metastaticen. Y cuando se han analizado esos genes en diferentes tumores, pues prácticamente es así. Si veis, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, los pacientes que tienen este patrón metastático, estos genes encendidos y estos apagados, fijaos en una Kaplan-Meier qué diferencia hay de supervivencia. Los pacientes que tienen la prima metastática mueren mucho más que los que no la tienen. Igual pasa en meduloblastoma. Fijaros en próstata la diferencia que hay. Pero no siempre funciona, porque la biología es así. De forma que si os vais a un linfoma, pues prácticamente no hay diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto no es universal. Funciona en algunos tipos funciona, en otros tipos no funciona. Pero ya se puede ir más preciso, ya se puede decir el tratamiento de pacientes de cáncer de próstata que tienen estas primas metastáticas se les puede tratar y se les puede considerar de una manera distinta a los pacientes que no la tienen. Y ya es un pasito más hacia la terapia de precisión. Terapia de precisión se hace mucho tiempo. Tengo puesto aquí parcialmente. En cáncer de mama, desde que se descubrió que el receptor de estrógeno promueve progresión de la mama, de la proliferación de las células de la mama, y es un promotor de cáncer de mama, cuando se descubrió eso, se vio que eso se activaba por el receptor de estrógeno, no vamos a entrar en esta señalización, por estradiol, que es una hormona fisiológica. Lo que se hizo fue que se diseñó un antagonista del estradiol, que es el tamoxifeno, que se une al receptor de estrógeno y bloquea su funcionamiento. De tal manera que en cáncer de mama, las pacientes que son receptor de estrógeno positiva son candidatas para ser tratadas con tamoxifeno. Las que no tienen el receptor de estrógeno sobreactivado, pues no son susceptibles. Por tanto, no se le trata con tamoxifeno. ¿Vale? Porque la vas a tratar con tamoxifeno si no la diana no está. ¿Vale? Se afina un poco más en esto. Y en el caso concreto, también del cáncer de mama, hay una serie de cánceres de mama que sobreexpresan, tienen una alteración genética y sobreexpresan un factor, no sé si conocéis el factor receptor del crecimiento epidérmico, IGF. Pues en estos pacientes este receptor está sobreactivado. De manera que lo que hace esta sobreactivación del receptor es que señaliza división celular, la célula del cáncer progresa.
Entonces, a los pacientes que llegan con un cáncer de mama se le hace también un análisis genético para ver si tiene sobreexpresado el receptor IGF, y si lo tienen sobreexpresado, entonces son susceptibles de tratamiento con un anticuerpo bloqueador del receptor, que es Herceptin. Con lo cual, ¿qué se hace ahora? Pues cuando se coge una muestra de un cáncer de mama, se analiza si expresan receptor de estrógeno, receptor de progesterona y ER2, receptor de IGF. Si expresa los tres, la mejor situación clínica que se puede dar, porque se le puede tratar con tamoxifeno y con la terapia antitumoral basada en Herceptin. Si no expresa ER2, solo con tamoxifeno. Si no expresa el receptor de estrógeno y si ER2, con Herceptin. ¿Cuál es la situación más negativa, peor que se puede dar? Que no exprese ninguno. Hay tumores de mama que llaman triple negativos, que no expresan ni progesterona, ni estrógeno, ni ER2, y son los que tienen peor pronóstico porque no se les puede tratar con nada, y lo único que queda es una quimioterapia súper agresiva basada con antimetabolitos, que es realmente tremenda. Tremenda. A los pacientes que hay que tratarlos porque tienen un triple negativo, la quimioterapia es tremenda. Las pacientes lo pasan francamente mal, porque es una terapia inespecífica completamente, que el objetivo es matar a las células, y las matamos con lo que haya. Se da un tratamiento combinado con ciclofosfamida, con antimetabolitos de la síntesis de DNA, que son bastante malos. Luego, entonces, ahora aquí ya sí seleccionamos pacientes de cáncer de mama. ¿Con qué los tratamos? Con tamoxifeno más Herceptin, solo Herceptin, o, si no queda otra solución, pues con un triple negativo, pues con quimioterapia tradicional. Hay un caso bastante ilustrativo de cómo la genética y la investigación ha contribuido a la mejora de los pacientes, que es el caso concreto de una translocación que se da en los cromosomas 9 y 22. Aquí tendré representado los cromosomas 9 y los cromosomas 22. Resulta que hay una alteración, una translocación cromosómica en la cual un fragmento del cromosoma 9 se fusiona con un fragmento del cromosoma 22, y da la coincidencia de que cuando pasa eso se rompe un gen que se llama BCR en uno y se rompe un gen que se llama ABL en otro, y cuando se pegan, el gen nuevo que se genera, BCR-ABL, resulta que es oncogénico. ¿De acuerdo? Y produce leucemia amiloide crónica. Esta enfermedad es un tumor infantil que era mortal de necesidad. Desde que se descubrió esto, desde que se descubrió que este tipo tumoral es hereditario por esta mutación genética, se ha desarrollado una terapia que se llama, un compuesto que se llama imatinib, que este imatinib lo que hace es que bloquea la función de este gen de fusión oncogénico, y resulta que es tan efectivo que prácticamente se cura más del 80% de los niños y apenas hay residuos. Esto sí es una terapia selectiva. Se trata a los que tienen los pacientes de leucemia amiloide crónica, que no es por esto, no se puede tratar con esto, pero los que es por esto, se lo puede tratar con esto, y realmente la curación es realmente importante. Y hay una cosa que un grupo español lidera esto, el grupo de Alberto Muñoz en el Instituto de Biomedicina de Alberto Sors de Madrid, que está detrás de la Facultad de Medicina de la Autónoma. Esto despertó mucha expectativa. Esto fue realmente, voy a decir una cosa, fue realmente importante cuando se descubrió. Y es lo siguiente. En el colon, bueno, muchas células, pero en la del colon se produce una proteína que es beta-catenina, no sé si la conocéis, al menos de pasada, ¿no? Beta-catenina es una proteína que se une a unos genes en el DNA e induce una proliferación masiva. Y muchos tumores de colon, que hay una incidencia tremenda de cáncer colorectal, se producen porque se produce una mutación en beta-catenina, y la beta-catenina señaliza continuamente y está activando proliferación en las células del epitelio del colon. Lo que se descubrió aquí fue que la vitamina D, la que hay en la margarina, la que se sintetiza en la piel por el sol, no puede haber cosa más natural que la vitamina D. Resulta que la vitamina D, por similitud estructural, es capaz de unirse al receptor de vitamina D. El receptor de vitamina D, esto es un mecanismo un poco complejo, pero como que la vitamina D se une al receptor de vitamina D,
el receptor de la vitamina D se une a beta-catenina, la quita del gen y bloquea la proliferación de la célula. ¿Me explico? Como que secuestra a beta-catenina. Entonces se dijo, caramba, que vamos a curar el cáncer de colon con vitamina D con margarina. ¿Le das a alguien una tostada con margarina? Y dijeron, bueno, pues esto es tremendo, ¿no? Fue una cosa que cuando la publicaron dijo la gente, me caché en la más, pero con la margarina, con la vitamina D, es una cosa absolutamente natural, ¿no? Bueno, como todo no es perfecto, ¿no? Ya lo decían en la película, resulta que la vitamina D, cuando se toma de forma sostenida a concentraciones altas para inhibir la progresión del cáncer de colon, tiene un efecto que se llama hipercalcemiante. Y al tener un efecto hipercalcemiante, provoca hipercalcemia y entonces no se puede usar. Se hicieron ensayos en pacientes, funcionaba al principio, pero luego los efectos secundarios compensaban. De manera que ahora lo que se está haciendo, un grupo de Celtia está buscando, Celtia tiene una división que se encarga de buscar compuestos naturales en el fondo marino, en los microorganismos que viven por allí, está intentando encontrar análogos de vitamina D sin efecto hipercalcemiante para intentar tratar cáncer de colon. Y si funciona, pues sería de una manera bastante poco lesiva. Hay otras estrategias que no necesariamente son basándose en eso. Esto tiene un funcionamiento regular, no va tan bien como parecía, que en el caso de la angiogénesis. Ya sabéis que uno de los principales problemas que hay en la curación del cáncer es la metástasis, que las células se suelten del tumor y se vayan a otro sitio. Si no fuera por la metástasis, la curación del cáncer sería muchísimo más eficiente. Pero muchas veces cuando se intenta atacar el tumor primario ya se ha diseminado, ya hay metástasis en otro sitio y ya el efecto es muchísimo más reducido. Y eso se lleva a cabo por un proceso de angiogénesis, de manera que las células tumorales, no voy a entrar mucho en esto, las células tumorales promueven que se recluten vasos hacia el tumor para diseminarse. Hay un par de compuestos que se están utilizando para inhibir el desarrollo tumoral, que es el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, y la endostatina, de forma que cuando se detectan tumores que tienen una sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento vascular, el VEGFR, cuando este receptor está sobreactivado, se utiliza bevacizumab y endostatina, bloquea la función de este receptor y se para la diseminación y se evita que el tumor se disemine. Entonces, en los casos de los pacientes que tienen sobreactivado el receptor del factor de crecimiento vascular, pues se puede utilizar esta terapia. De nuevo, un ejemplo de terapia. Y después está la epigenética. Esto en España tenemos grupos realmente potentes en este campo, bastante punteros. Y la epigenética, no sé si lo habrán contado, ¿no? Supongo yo en alguna cosa de estas, ¿no? En algún momento lo habría escuchado, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues básicamente, mientras que en el caso de un tumor de base genética, digamos que la alteración es una mutación genética, la secuencia del genoma cambia porque se muta, ¿no? En lugar de haber una CG, pues hay una CA, ¿no? La epigenética es simplemente una capa de regulación superior que es muy sencillo, es tener la cromatina cerrada o abierta. La cromatina de la célula oscila entre una cromatina abierta, que permite que los genes se expresen, cerrada, los genes no se expresen. En una cremallera se abre, se cierra, se abre, se cierra. Y esto es dinámico. Entonces, la cromatina, pues tenéis el cromosoma, todo esto. La cromatina está formada por una serie de proteínas a las cuales se arrolla el DNA y forman este complejo de histonas. En este complejo de proteínas y DNA se puede modificar el DNA, no la secuencia del DNA, no la secuencia de bases, sino que esa secuencia de bases en los residuos de citosina tenga un grupo metilo o no, un CH3. De manera que cuando se acumulan CH3 en la citosina, la cromatina se cierra, se metila. Cuando se quita la citosina, la cromatina se abre y se expresa. Se cierra, no se expresa, se quita los metilos, abre y se expresa. ¿Vale? Es una metilación. O se pueden modificar estas proteínas que son las histonas por acetilación. Se añaden grupos acetilo, se quitan grupos acetilo. Se añaden grupos acetilo, se quitan grupos acetilo. ¿Vale? De manera que la dinámica de la cromatina se puede modificar por metilación o por acetilación. Y se está trabajando en esto para intentar encontrar terapias específicas
que tengan relación con este proceso. Entonces, por ejemplo, ya se sabe que en el caso, por ejemplo, de gliomas, y ahora os pondré un ejemplo de una terapia basada en esto que funciona en glioblastoma multiforme. En gliomas, por ejemplo, pues hay genes como MGMT que se regulan por metilación. Cuando se metila, se inactiva, cuando no se metila, se activa. Y lo mismo en cáncer de próstata, en otro gen que es PTP1, que también se regula por este proceso. Luego se está estudiando esa metilación en esos genes para ver si modulando esa metilación de forma selectiva en pacientes que tengan metilado ese gen, se puede tratar de una manera selectiva. Y esto literalmente ha explotado. Esto literalmente ha explotado. Entonces ahora mismo hay multitud de empresas farmacéuticas que están buscando compuestos que sean capaces de regular esto. Y aquí os he puesto algunos ejemplos pues, de diferentes moléculas, inhibidores de ED, inhibidores de la DNA metiltransferasa, inhibidores de la desacetilasa, otros inhibidores de la acetilasa. Es decir, todas estas drogas que tenéis aquí, muchas de ellas están en ensayo clínico y se están utilizando para ver si los pacientes que tengan esa alteración epigenética concreta, tratándolas con esa droga, se les puede hacer una terapia selectiva. ¿De acuerdo? Luego, todo esto se está ahora mismo estudiando en ensayo clínico. Y hay un ejemplo que os quiero poner que es bastante ilustrativo de hasta qué punto este tipo de información, este tipo de conocimiento puede ayudar a hacer una terapia específica y una terapia dirigida, que es el caso del glioblastoma multiforme. Las células de glioblastoma multiforme, cuando se las trata con un compuesto que se llama temozolomida, la temozolomida es un agente alquilante. Lo que hace es que alquila el DNA. La idea es, la temozolomida alquila el DNA. Al alquilar el DNA induce mutaciones. La célula tumoral no las repara y la matamos. La temozolomida es una forma de matar las células tumorales de glioma, ¿vale? Es un agente antitumoral. Pero la temozolomida activa una proteína que se llama alquilguanina alquilmetiltransferasa, que esta proteína, cuando se activa, cuando se produce en el glioma, activa una proteína que se llama MGMT, que es una proteína de reparación del DNA. El DNA se repara y la célula sobrevive. De forma que cuando se trata el paciente con temozolomida, se activa la hidroxiguanina metiltransferasa, se activa MGMT y la célula repara el DNA. Entonces se decía, ¿por qué se trata a los pacientes con temozolomida y no pasa nada? El efecto es mínimo. Hay poco efecto terapéutico, porque al final se repara el DNA de la célula tumoral, la célula tumoral sigue proliferando y acaba desarrollando el glioma. Sin embargo, los estudios genéticos y en el análisis genético lo que se ha visto es que esta misma proteína MGMT, cuando está mutada, cuando no funciona, cuando tiene una mutación en el gen que la codifica, lo que sucede es que al no estar activa MGMT, esta alquilguanina, alquilmetiltransferasa, ya no es capaz de activar la reparación porque la proteína está mutada. No hay proteína, está mutada. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que como no se produce este fenómeno de reparación, al final lo que hace es que la temozolomida sí es capaz de inducir la muerte a la célula. ¿Lo explico? Digamos que MGMT en una célula que no está mutado el gen permite que se produzca la reparación porque desvía la temozolomida hacia reparación, mientras que cuando está mutado el gen MGMT, como no se produce ese proceso de reparación porque MGMT no induce reparación, la temozolomida mata a la célula. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en este caso el tener una mutación es beneficioso si se tiene un glioma. Si se tiene un glioma y se tiene mutado MGMT, se es candidato para tratamiento con temozolomida. Si se tiene un MGMT no mutado activo, no se trata con temozolomida porque lo que va a pasar es que se va a ir hacia esta ruta y se va a inducir la supervivencia de las células. Luego ya tenemos casos de un poquito más específicos. Mutación de MGMT, temozolomida. No hay mutación de MGMT, no hay temozolomida. ¿Para qué le va a dar temozolomida si no va a hacer nada? ¿Vale? Sí. Y ahora hay una cosa, no sé cuánto tiempo me queda, si me queda, a lo mejor ya me he pasado 3 días. Joder, yo es que a mí me paráis, hay una cosa que se está trabajando mucho ahora que es la terapia
La inmunoterapia antitumoral. Esto es una cosa que es el concepto es bastante simple, y es decir, bueno, pues si las células del sistema inmune son capaces de matar células transformadas, ¿por qué no activamos el sistema inmune para que mate mejor las células transformadas? Es una cosa bastante simple, simplemente consiste en estimular las defensas naturales de manera natural o artificial para que el sistema inmune mate las células tumorales. Nuestro sistema inmune mata el 99% de las células tumorales que se producen, que se están produciendo siempre. No creáis que esto no pasa, o esto está pasando siempre. Ahora no somos conscientes, pero en este mismo milisegundo a cada uno de nosotros nos están muriendo cientos de miles de células. Se están muriendo y están desarrollando. Pues esto es lo mismo, potenciar el sistema inmune para que el sistema inmune sea capaz de matar a las células tumorales. Y un ejemplo bastante ilustrativo de esto es una terapia que habréis escuchado, PD1, PDL1. Esto ha sido una auténtica revolución. Si esto sigue funcionando así, va a tener un efecto realmente importante en pacientes, por ejemplo, de melanoma. Atención al dato, lo del melanoma. El melanoma no es una manchita en la piel, que me ha salido porque he estado toda la tarde expuesto ahí al solato en la playa. Cuidadito con el melanoma. Es un tumor extraordinariamente metastático. Tiene una capacidad metastática tremenda. Y tiene una malignidad tremenda. Y tiene una terapia pobrísima. Yo siempre lo digo, atento al dato con el sol. Está ahí como una sardina dándose todo el día la vuelta en la playa. Que el sol es perjudicial cuando se toma en exceso. No es que no se pueda tomar, pero con conocimiento. Bueno, pues esto es lo siguiente. Resulta que cuando tenéis, por ejemplo, una célula tumoral, hay unos linfocitos que son los linfocitos T, que tienen unos receptores, PD1, que reconocen la célula tumoral y la matan. ¿Vale? ¿Lo estáis bien? Bien. ¿Qué sucede aquí? Que la célula tumoral, cuando digamos que en un proceso de replicación, lo que sucede es que la célula tumoral, digamos, para neutralizar ese efecto del linfocito T con el receptor PD1, la célula tumoral empieza a producir en la superficie un ligando que se llama PDL1, ligando de PD1. PDL1, PD es el receptor, PDL1 es el ligando del receptor. ¿Qué pasa? Que el PDL1, el ligando que desarrolla la célula tumoral, se une al receptor del linfocito, lo inactiva y el linfocito ya no ve la célula tumoral. Y el sistema inmune no la mata, ni la célula ni el tumor sigue creciendo. ¿En qué se basa la terapia anti-PD1? Pues se basa en desarrollar una serie de moléculas, que son estos puntitos rojos que hay aquí. Estas moléculas se unen al receptor PD1 del linfocito, al receptor PDL1 de la célula tumoral, inactiva los receptores PDL1 de la célula tumoral y el linfocito vuelve otra vez a reconocer la célula tumoral, digamos que la vuelve a ver otra vez, se une con sus receptores y la mata. Esto funciona. Y por ejemplo funciona, bueno, esto lo he puesto bien, esto funciona y funciona muy bien. Por ejemplo, como os decía, en melanoma. ¿Vale? El melanoma, lo que se produce, lo que os tengo puesto aquí, el PDL1 actúa con el PD1, se inhibe y esto no funciona y no es capaz de matarlo. Cuando lo tratáis con un anticuerpo que es pembrolizumab, ¿cómo se llama el nombre? Este anticuerpo lo que hace es que bloquea la unión de PDL1 con PD1 y ahora ya la célula tumoral ya se es reconocida por el linfocito T y el linfocito la mata. Y esto tiene un efecto de supervivencia en melanoma muy importante. De manera que cuando se diagnostica un melanoma, se analiza PD1, PDL1 y si están sobreexpresados se tratan con ese anticuerpo monoclonal. Y si no, pues no. Bueno, de nuevo un poco separando diferentes pacientes de un mismo tipo tumoral. Y hay una cosa que se está utilizando también, que funciona también bastante bien, ya me queda que no sé si la habéis escuchado, son las terapias basadas en linfocitos CAR-T. Esto es una chulada, porque esto es combinar laboratorio in vitro con paciente in vivo, ¿vale? Esto es una auténtica chulada y se está utilizando ya en clínica y funciona y va a tener si esto sigue así y no hay ninguna contraindicación, va a tener un efecto bastante importante. ¿Esto en qué consiste? Pues un poco en lo mismo, en modificar células para que reconozcan a la célula
del tumor. Igual que pasaba antes con el PD1, PDL1, es lo mismo, pero yendo un pasito más allá y modificando las células del propio paciente y reinsertándolas al propio paciente de manera autóloga. Esto es interesante. Es decir, lo que se hace es que se coge una muestra de sangre, no hace falta biopsia tumoral ni nada, una muestra de sangre, ¿no? Aquí tranquilamente se coge una muestra de sangre, de estas células, de estas muestras de sangre se aíslan los linfocitos T, y esos linfocitos T ahora in vitro en un laboratorio se les introduce por ingeniería genética un gen que se llama CAR, que es un receptor de antígeno quimérico, que este viene de Chimeric Antigen Receptor, ¿vale? Pues se llama CAR. De manera que ahora tenemos linfocitos T del paciente modificados genéticamente en el laboratorio que tienen incorporado en su genoma de manera estable el antígeno CAR. ¿Qué hace el antígeno CAR? Porque el antígeno CAR lo que hace es que se expresa en la superficie del linfocito y reconoce las células tumorales. De forma que ahora estas células CAR-T que se han producido en el laboratorio se le vuelven a reintroducir al paciente de manera autóloga, con lo cual no hay rechazo, porque son sus células, por lo tanto no hay rechazo. Y ahora estas células T, modificadas genéticamente, reconocen a las células tumorales y las matan. Luego debemos hacer lo mismo. Se hace un análisis de la digamos, genética del tumor y si son susceptibles de tratarlos con terapias CAR-T, se tratan. Esto lo está haciendo bastante un grupo español, que es bastante bueno, que es muy bueno, carajo, en cáncer de mama en el Vall d'Hebron de Barcelona. El grupo de Joaquín Arriba, ¿vale? Está haciendo mucho esto de CAR-T para tratar de la manera más específica posible tumores de cáncer de mama. Y ya casi termino. Bueno, esto del mRNA en inmunoterapia, esto como empezaron a utilizarse las vacunas basadas en mRNA, recordad que ya no nos acordamos, cuando teníamos todos mascarilla por el problema del COVID, la mayoría de las vacunas estaban basadas en RNA mensajero. Pues se están utilizando también RNA mensajeros para tratar diferentes tipos de patologías, no solo cáncer, que están relacionadas con RNA mensajeros mutados para intentar utilizarlo como herramienta para matar la célula. Y ya termino yo. A ver, esto es absolutamente espectacular, ¿vale? Si algún día se consigue una terapia basada en esto, el efecto en curación del cáncer va a ser tremendo y en otras patologías que están relacionadas con proliferación celular. Y se basa en las células madre. Ahí las células madre lo que son, ¿no? Eso es cultura general, ¿no? Bien. Las células madre, como que pone aquí stem cell, tienen una característica que no tiene ninguna otra célula del organismo. Ninguna otra célula del organismo capaz de hacer lo que hacen las células madre, que es la división asimétrica. Esto no lo hace ninguna otra célula. Las células somáticas, las células normales, tienen división simétrica, ¿no? De una célula salen dos células iguales. ¿Veis? Aquí están pintados en colores los cromosomas, pues la dotación cromosómica de esta célula es la misma que la de esta. De una célula salen dos que son iguales. Las células madre hacen división asimétrica, de forma que cuando una célula madre se divide, de la división sale una célula que es igual que la célula madre de origen y otra célula que es una célula diferenciada distinta. Esto no lo hace nadie nada más, ¿vale? De manera que si miráis la dotación cromosómica de una célula madre, tiene una división asimétrica. Esta célula hija tiene una dotación génica distinta de esta otra célula. ¿Estamos? ¿Por qué esto es importante? Esto podría ser una curiosidad biológica. Oye, qué curioso, ¿no? Que las células madres hacen eso. Qué curiosa es la cosa. Pues esto es importante porque en los tumores también hay células madre tumorales. Son células madre con división asimétrica, pero que están transformadas y dan lugar a la proliferación del tumor. ¿Esto por qué es importante? Pues porque las células madre tumorales, aunque son minoría, son capaces de hacer una cosa que tampoco hace ninguna otra célula, que es activar mecanismos que expulsan la quimioterapia fuera. De manera que cuando se trata un tumor, si aquí están representadas las células madre en rojo, que son minoritarias con respecto a las células restantes del tumor, cuando se trata un tumor con una terapia convencional, la que sea,
inmensa mayoría de las células del tumor se mueren por la terapia, pero las células madre no. Las células madre, cuando las tratan con quimioterapia, activan un mecanismo con unos receptores canales de membrana que expulsan a la gente fuera. Literalmente lo escupen. Lo escupen. Entonces no les pasa nada, no se mueren. ¿Qué sucede? Pues que cuando se trata un tumor con una terapia convencional, el tumor regresiona, casi desaparece, uy, se curó, ya no hay tumor, qué bien. Pero las células madres residuales que quedan ahí, igual son un 1 por 1000, un 1%, 0,1%, esas células madres residuales que quedan ahí no se mueren. Y ahora puede que recidiven, puede que regeneren el tumor o no. Eso ya es, pasará lo que pase. Puede pasar o no puede pasar. Pero si pasa, esas células madre que quedan ahí acaban regenerando el tumor. Y se cree que esto es lo que tiene lugar, por ejemplo, cuando se dice, pues operaron a esta señora de cáncer de mama hace 15 años y le ha vuelto a salir en el mismo sitio. Otra vez un tumor igual. Y no tenía nada. Y todo era negativo. Pues se cree que esa recuperación del tumor es procedente de las poquísimas células madre que quedaron ahí. ¿Vale? Los tumores son clonales. Y acabo ya, de verdad que ya me voy. Los tumores son clonales. Quiere decir que un tumor sale de una sola célula. De una sola célula. Una sola célula da lugar a un tumor que puede tener 20 millones de células. Son clonales. Salen de una sola célula. ¿Qué se está haciendo ahora? Pues se está buscando terapias selectivas para matar estas células madre, porque si se puede hacer un tratamiento que consiga matar las células madre tumorales, ese tratamiento combinado con la terapia normal que mata el resto de células puede dar lugar a que el tumor regresione. Y se están diseñando ahora compuestos específicos frente a células madre tumorales. Y eso hasta ahora hay algún compuesto que está en ensayo clínico ahora. Todavía, que yo sepa, no se tiene todavía en clínica, no se está utilizando en pacientes, pero ya hay algún ensayo. Y esto, si funciona, si esto llegara a funcionar, realmente sería un avance bastante importante. Que me parecería. Bueno, y ya volviendo un poco a la diapositiva inicial, pues digamos que ayer estábamos así, todos los pacientes se trataban con lo mismo, con quimioterapia, que era lo que había, y con estas nuevas herramientas, pues ya se están haciendo grupos de pacientes que se parecen entre sí, y a la vez que son distintos de los otros grupos. Y la idea es que en un futuro, bueno, pues se pueda tratar el tumor de la persona concreta. En el caso concreto del cáncer, cada paciente es un tumor distinto. No hay dos tumores iguales genéticamente, no hay dos tumores iguales, aunque sean con el mismo diagnóstico, en el mismo órgano y con la misma progresión. No hay dos tumores iguales. De forma que cada paciente tiene un tumor distinto de otro y por tanto hacia ahí hace lo que se va, a intentar hacer una terapia específica de cada paciente. Bueno, y esta es la gente del grupo. Faltan las incorporaciones nuevas que no han podido estar en la foto todavía, faltan 3 personas ahí, bueno, más de 3, pero básicamente los que hacen de verdad el trabajo pues son tanto Jaime, Gerardo, Francisco, Beatriz, Ángela, Claudia, Diego, Adela, Isabel, Laura y yo, que no hago nada y me dedico a presentar lo que ellos hacen. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Si tenéis alguna cuestión, la respondo ahora, ¿no?